Buenas tardes. Están, bueno, hoy, doctora, ¿Cómo le va? ¿cómo andamos? Bueno, clase número 11. Antes que nada, por supuesto, ya que hay algunos motivos acá, agradecer desde ya a las autoridades del colegio, por supuesto, por el espacio. Tenemos la clase número 11 y nos toca, ni más ni menos, que escuchar a tres especialistas en Derecho Penal. Tenemos dos colegas que son profesionales en la materia, que hacen la relación de manera liberal, como son el doctor Leonardo y el doctor Pindal. Tenemos también una funcionaria judicial que ejerce en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos van a estar hablando de procesos especiales, que más ni menos supresión de juicio de prueba. Recientemente hubo un fallo ahí del Tribunal de Casación, pero lo veremos. Juicio abreviado, juicio directo y directísimo, criterios de archivo y mediación penal. ¿Sí? Así que no sé quién de ustedes va a comenzar, pero doctor, sin más preámbulos, le cedo entonces la palabra al doctor Pindal. Gracias, Julián. Bueno, gracias, Julián. Gracias a todos nuevamente por seguir constantemente las fechas de esta diplomatura y aún así, quizá más crítica tan grande se sigue manteniendo y evidentemente es por la calidad de los docentes que han recibido. Vamos a abordar, como ya les adelantó Julián, eh, temas como el juicio abreviado, el juicio de prueba. Y puntualmente en el caso de este último, que se enmarca en la tendencia que viene dándose en los distintos países, en muchos ya países, y esto viene de la mano. Perdón, pero no sé, estoy trayendo, yo se me sale un nombre. Bien. Les decía una tendencia que se viene dando en muchos países, sobre todo importados del derecho anglosajónico, están destinadas a resolver las cuestiones que se llevan, en este caso y ahora a juicio oral y público, me adelanto un poco, pero que también es los propios estados y en función de dar un giro en ese derecho penal y hacer un derecho penal tratando de retirar un poco el estado de intervención, al menos en los casos donde el delito es diría menores, ya vamos a ver que hay variaciones en los distintos ordenamientos, pero que de algún modo el Estado se retrae y le da ciertas facultades o amplias facultades, diría las partes, para decir, bueno, traten de componer esto, traten de arreglar esto de otra manera, eh, donde antes el Estado descargaba todo su poder punitivo. Eh, ¿Qué podemos decir del juicio abreviado? ¿Qué es un juicio abreviado? ¿Es un juicio más corto? No, indudablemente no. Pero es aquel que se realiza sin producir prueba, obviamente ante un juez natural donde no se hace o se prescinde del deber moral, y consiste en un acuerdo entre el fiscal, consiste en un acuerdo entre el fiscal, el imputado, obviamente su abogado defensor, y donde se juega no hacer este debate y que el juez, ya veremos que puede ser un juez correccional, un tribunal, por ejemplo, ¿no?, va a dictar una resolución sobre los elementos colectados hasta este momento en la investigación. ¿Qué es lo que hace que hoy, y ya venía luego de mi intervención en la estadística, pero qué es lo que hace hoy que el juicio abreviado o las condenas, diría, por juicio abreviado, son la realidad del proceso penal, al menos en la provincia de Buenos Aires, y más propiamente en el Departamento Judicial de La Plata,
porque no quiero evadir las estadísticas, pero luego voy a hablar de ello. Lo que es lo que hace que el ejercicio se haya convertido en el personaje principal, o en el instituto principal de resolución de conflictos en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene un contexto, indudablemente, más allá de esa voluntad de los ordenamientos, de esa voluntad del Estado, de que aquellos delitos menores, de tratar de retraerse, dar o mejor dicho, tratando de que haya una intervención tan mínima en aquellos casos que dar una mayor amplitud y no derramar todo el poder punitivo, y que tiene que ver con salidas alternativas que tenemos como aquellas, la conciliación, la mediación, me refiero a inclusive o propiamente a la extensión de la acción penal por vía de la reparación integral del daño, la suspensión de sus libertades, que son de una promoción mínima y quizás dentro de estos mecanismos, aquel que tiene más fuerza, donde el poder del Estado es un poco más estructurado en cuanto a la exposición de crítica posible, es muy olvidado. Y aún así se ha convertido en el mecanismo por el cual la mayoría de las resoluciones, que lamentablemente, digo, han sido condenatorias, eh, se realizan por esta vía. Otra de las cuestiones, y acabo de hablar puntualmente del Departamento Judicial, de la gran cantidad de causas penales que tenemos. Estamos en octubre, yo no sé si alguno tiene una causa de ayer, pero debemos estar por la 95.000 aproximadamente, y por eso terminar el año con 665.000 causas. Imaginen una fiscalía en turno durante 7 días está recibiendo 1.200, 1.300, 1.400 causas en una semana de tiempo. Imagínense luego de los filtros lógicos, ¿no? De los descartes, ¿no? De aquellas causas que la prosperan, que terminan en un archivo, pero queda un caudal muy grande, que son unas promovidas por fiscalía, por 4 fiscalías, no sé, no son casos de garantías, y que esas causas indudablemente tienen que terminar de un modo normal, en que terminan de marcar las causas penales, y es en el instituto del juicio oral y público, y en el mejor de los casos, y ojalá el juicio sea para todos los casos, en el mejor de los casos, digo, hoy en un juicio de los juzgados. Así que imagínense el abarrotamiento de las agencias de los distintos juzgados profesionales y tribunales en sus agendas, que también impulsan la implementación del juicio conjurado, la herramienta del juicio conjurado, que da una virtualidad muy grande, y que entre otras cosas también uno de los motivos de su implementación es precisamente desarrollar esas agendas, eh, economizar recursos de economía social, de economía recursiva, recursiva de recursos, mejor dicho, de logística, de personas, de horas hombre, etc. Eh, es un instituto que está regulado nuestro Código de Procedimientos Penal de la provincia de Buenos Aires, y que regula su funcionamiento, su implementación. Van a, si ustedes recuerdan, del 388 al 390 y algunos dos van a tener una forma de implementar la modalidad de juicio, que ya les digo es aquella donde las partes de un acuerdo van a prescindir de la realización del juicio oral en delitos que no tengan en la provincia de Buenos Aires, y digo esto porque los ordenamientos procesales de las distintas provincias pueden entregar distintas medidas, de hecho lo hacen, pero la provincia de Buenos Aires está destinado para aquellos delitos cuya pena en abstracto no supere los 15 años. Ustedes saben que la mayoría estimo que están en ejercicio, pero quizás algunos no, que estén por iniciar en el ejercicio. Ustedes saben que los delitos hasta 6 años es donde interviene un juzgado correccional, de 6 hacia arriba, digamos, de 6 a 15, o de 6 hacia arriba interviene un tribunal oral criminal, y será un unipersonal en los delitos
que tiene una pena de 6 a 15 y de 15 arriba integrado colegiadamente. En el marco del ordenamiento procesal, los delitos que no superen el principio de los 15 años pueden ser canalizados con esta modalidad de juicio. ¿Cómo es el acuerdo? El acuerdo lo hacen normalmente la parte fiscal, acusado junto con su abogado defensor. A veces se dan cuenta en la provincia de nuestro ordenamiento de la provincia de Buenos Aires existe la figura del particular damnificado, que es la víctima definitiva, como figura como parte, y que en su momento con la reforma de la 13 de la 24 se le dio amplias o se aumentaron esas facultades, porque antes había la discusión, así era la Corte, pero bueno, yo pienso que es parte, y ya vamos a ver la facultad de que tiene el particular damnificado en la implementación de esta modalidad de ejecución. Eh, la solicitud de juicio abreviado se le eleva después de garantías, el fiscal hace una estimación de una pena que va a funcionar como tope y una calificación, y que en definitiva en esas dos opciones son solamente las que se pueden más allá, obviamente, de acceder a la modalidad de que implica presidir del debate oral público, coinciden o acuerdan la implementación del juicio, la calificación y una pena que en caso de condena va a funcionar como tope. Y esto para despejar algunas dudas, alguna vez las he escuchado antes más, no me acuerdo, pero tenemos que tener claro que la provincia de Buenos Aires, al menos, el imputado no reconoce culpabilidad como si existen otros ordenamientos. Los requisitos de la norma, en esa presentación, que es el tipo escrito del juez, el fiscal va a respetar las normas del 335 del Código Procesal Penal en cuanto a la exposición clara, precisa, circunstancial de los delitos, va a quedar reflejada también no solo en la calificación, sino en la estimada que ya les repito va a funcionar de modo. El tema de juicio. Antes que nada, también me gustaría decir que yo no veo obstáculo que, o en que el juicio abreviado se pudiera resolver o se pudiera implementar en la etapa de investigación. A veces se ha podido hacer, o yo al menos en flagrancia, en causas de flagrancia, pero lamentablemente todo tiende hacia arriba y que el órgano en definitiva de la etapa de juicio y el órgano de intervención de la etapa de juicio sea el que en definitiva implemente la modalidad. Dicho esto, el órgano de juicio, que no va a ser un código homologador, porque de hecho puede desechar un acuerdo, pero básicamente una causa de una calificación errónea o vicio de la voluntad de, el diputado que accede a esta modalidad. ¿Cuáles son las cosas? Lo dejé entrever en lo que veníamos hablando, prescindiendo de la de lo mismo que la noticia clínica, se inicia una etapa de investigación, que es una etapa de recolección de elementos que van a terminar o no en una convicción del investigador, del fiscal, de tener elementos suficientes como para tener, al menos en instancias provisorias que estamos transitando en la investigación, como para poder sostener la existencia de leyes que nos podríamos encabezar, en este caso de nuestro pedido general. Es a partir de ahí donde le decían que va a ser un requerimiento de elevación a juicio, que no es ni más ni menos que una promesa de probar en juicio los supuestos que les mencioné antes, la existencia del hecho y la autoría responsable en cabeza de uno o dos o más personas. Es ahí donde ya viene el acuerdo entre partes o no. Normalmente ya van a ver que eso tiene que ver con algunas situaciones de justicia obligada, donde generalmente
una voluntad bastante considerable también los términos de acceder a la modalidad. Eh, que se puede implementar hasta 30 días antes de la realización del lugar y la presentación obviamente es ante jueza tribunal. Y bueno, funciona planificar, bueno, en lugar de la parte, es decir, en cuanto a planificar y normalmente por su función requerimiento es la de ordenar y la pertenencia positiva, siempre en el marco de la objetividad, el defensor eliminar todas las leyes judiciales que puedan hacer que el imputado tenga una idea clara de lo que fue, sino que tenga conciencia de los fracasos y las consecuencias que lleva, y el juez, como les decía antes, no es un buen abogado, sino que es una persona que se está metida dentro del acuerdo a verificar la razonabilidad de la calificación, la etcétera, etcétera, etcétera. Basados en un acuerdo previo que ya tiene con el fiscal. Los beneficios del juicio abreviado, más o menos los toqué muy por encima acerca de, y que en definitiva ha sido el origen de la implementación, ¿verdad? Nosotros ese retiro, entre comillas, del Estado para que las partes tengan más protagonismo en la solución de algunos conflictos, pero indudablemente el ahorro de tiempo, el ahorro de recursos judiciales en términos de logística, económicos, etcétera, y que también tiene o la idea fue que tuvieron una implicancia positiva en las víctimas, de ver realizada su pretensión, de ver en esa justicia restaurativa hacia la que tenemos vocación de llegar, eh, que llegue con este beneficio que de alguna manera, al menos en manera, la restauración. Y para continuar en un tema, nosotros estamos en un momento donde la prisión preventiva a veces la sociedad la puede llegar a percibir como condena y lamentablemente la mayoría de las personas que están especializadas lo están bajo el régimen de esta medida cautelar que están en la bolsa. Están en la bolsa no precisamente porque las causas terminan en un juicio que hoy octubre de 25 es muy probable que se pueda hacer el mismo juicio oral en 2009 y es una de las razones que ya vamos a ver que inician la voluntad para acceder al juicio de realidad. Y hay algunos aspectos críticos. Miren, yo no me voy a meter porque es tema que diría del pasado acerca de la constitucionalidad o no, o el texto abreviado. Eso es un tema que ya el gobierno termina, ya un poco inclusive la Corte, ya se ha manifestado a favor de la constitucionalidad. Yo también, en mi opinión, muy bien, creo que es constitucional. Pero no todo lo cierto es que el discurso abreviado vino para quedarse, se quedó y seguir existiendo. Con lo cual, aquellas críticas que voy a entrar tienen más que ver con una, si quiere, una cultura constructiva y cosas que entre todos me parece que tendríamos que tratar de variar en el sistema en el que estamos superando. Renuncia a garantías, imputado, bueno, es un y como lo dicen los fiscales, ¿no? Que la prueba adquiere el máximo rendimiento en el juicio oral, me parece que ahora no tanto. Pero es digamos donde el imputado tiene la garantía o lo que los derechos que tienen que ver con el respeto por los derechos constitucionales y que más que complementarlos. Pero ciertamente aquel postulado donde la prueba tiene su máximo rendimiento lo dejamos de lado, con lo cual también dejamos de lado, dejando de lado la contradicción no tan necesaria que obviamente del derecho de defensa y que son garantías, y son garantías indrogables. Y el sistema procesal acusatorio, en vez de separación, como yo decía, de la acusación que tiene que afrontar
está implementado. La regla de la prueba también, que es aquella que está realmente modificada, no se sabe por qué no se aprueba. Yo considero que en el 2025 las indudablemente la carga de la prueba, ministro contiene también de ese principio de inocencia de que todos somos, mejor dicho, el estado natural de inocencia es el estado natural de las personas, pero aquellas personas se olvidan a profesión adquiere de inocencia y que no puede de la persona de lo que está destinado por el acusado, el órgano teórico, esa presunción de inocencia para recién descargar la condena, en caso de que fuese la prueba de verdad o no. Y jurisdiccionalidad, obviamente, después de la duda, en definitiva, acusación, prueba, defensa y colateral son los que componen precisamente ese juicio oral del ordenamiento. Bueno, acá, como les decía, se renuncia a esa posibilidad. eh, a la contradicción. Y tiene algunas cuestiones que sí, como les decía, son críticas y que me gustaría darles una cuestión de que nos empecemos a preguntar cómo podemos cambiar esto. Les decía que el tribunal no produce prueba, no confronta las partes, debilitar los principios de contradicción, de bilateralidad, de publicidad, en ningún lugar. Y por otro lado, quizás uno de los temas más críticos es aquel tema relacionado con la verdad. Miren, y cuando hablo de la verdad, no hablo de la lucha por la verdad, por el sistema inquisitivo, que hasta habilitó la norma. Hablo de la verdad que tenemos que tener como norte en todo lo que ustedes porque es la búsqueda de esa verdad como hecho histórico, ya acontecido obviamente con las imposibilidades que tenemos que reconocer de no poder llegar a esa verdad absoluta de cómo fueron exactamente los. Y que a lo sumo, en un juicio oral y público, con todas esas condiciones de bilateralidad, de contradicción, etcétera, etcétera, y que es el norte que tenemos que tener, pero que no nos vamos, yo lo sumo, yo estoy muy impresionado por aquella teoría nacionalista, y que postula que a lo sumo podemos utilizar un arma armada por correspondencia, que es aquella que con un sentido de un enunciado fáctico, de decir, bueno, tengo por probar, porque esto, no lo hizo conocida como que realmente haya sido el probador en el juicio. Bueno, lejos de esto está el juicio abreviado. Eh, Ustedes imagínense que aún con las dificultades de un juicio oral y público, con todas las circunstancias que habíamos mencionado antes, es materialmente imposible llegar a esa verdad exacta. Imagínense un juicio donde la verdad proviene de consenso de las partes y ese consenso ya el punto no es de administración, de responsabilidad, sino de volcar los hechos y que el juez o el órgano de juzgamiento reciba como que en el expediente no podríamos hablar en términos de realidad. O sea, que la verdad es que la cultura no existe, no hay nada que ver con lo que sucedió. Y sucede con lo que sucedió. Ahora, este vorágine que yo venía diciendo, que involucra el abarrotamiento de campos, la gran cantidad de campos, esa inflación que va habiendo de lectura, y que normalmente se traduce en más prisiones en un algunos de reformas españolas, los códigos de fondo, como una disciplina ahora, si se puede. Pero esa vorágine ha hecho también que, bajo ciertas condiciones regladas, pueda tener un veredicto con los hechos sobre una noticia de orden de la y que a presiones, algunas silicónicas, en la práctica, en la realidad, algunas sistémicas de la práctica, la realidad,
el invitado también a presentar el abogado por bien no haber su conveniencia. Y esto lo digo para separarnos de la verdad, ¿no? Para marcar el ejemplo que tuvimos de la verdad. Conveniencia, por una pena menor, los mismos beneficios que le dan a la ley. Y eso es una cosa que ocurre para la inocencia de ella. ¿Y qué es lo que hace que en el fondo? Porque yo les acabo de decir hace un momento que el juicio oral consiste en un acuerdo de voluntades, libre, expreso, ausente de juicio. Yo creo que en realidad subyace detrás del consentimiento de un mismo cada uno para llegar a al acuerdo, por lo menos de la implementación de la modalidad 2, indudablemente la cuestión colectiva. Generalmente los mismos gobiernos que estamos discutiendo libertad, no estamos discutiendo verdades. Con lo cual esto genera acuerdos desequilibrados. O penas más altas, como lugar circunstancias, antes. Si nos preguntamos cómo para la determinación de la pena, se vale de ciertos parámetros, ¿no? Cargador de terrorismo con el máximo de una generalidad abstracta, 40 del Código Penal establece esa debe ser la determinación de la pena sin embargo, y ahí sí, y se coincida como que hace, ahí sí tiene un uso que es una disponibilidad, un criterio de oportunidad de trabajar. Fíjense que dentro de esas distorsiones, un fiscal, o los fiscales, cuando tenemos un imputado, sabiendo, eso también sabemos, la prueba que tenemos y las chances que tenemos de funcionar. Claro, lo sabemos identificar. Cuando viene las mejores datos del fiscal, no podemos poner un abogado con una pena más alta. Si tiene pocas, quizás la pena o permitir, nosotros algo de calificación, sabiendo que podemos no es un tipo de considerar su acusación. Esperamos de la concentración justa de verdad o la concentración de un acuerdo, yo digo más de un único a raíz de ganar que en lo que corresponde al derecho mismo. Yo les quiero poner algunas consideraciones finales, porque el curso de realidad tiene una lógica aceptable. Como les decía, a lo largo del tiempo, la agenda de recursos, no hay que provocar un cambio para ninguna de esas situaciones que en la práctica se da. Ya les decía, los acuerdos son hijos de las diferencias de fortaleza, más que de cuestiones políticas procesales, que ganan la posición de fuerza. La prisión preventiva, ya les decía, hace que los acuerdos se escriben sin mayor reflexión. Antes, inclusive, correspondería una probation, situación de juicio de prueba, evidentemente. El fiscal a veces no quiere, fundado, a veces el género, otras veces no quiere, terminamos en un probado porque precisamente nuestro cliente a veces lo que quiere es tener la certeza de que no va a salir. Imagínense una persona que viene preventiva, yo llevo un año y quizás me queden 3 meses hasta el juicio. Entonces, en algún momento pasa a cobrar fundamental relevancia la certeza. Poder esperar rayitas pasadas, a ver cómo pasa. Fíjense que hay causas que faltan dos organizaciones no se pueden solucionar preventivas, porque entre otras cosas las calificaciones son muy altas, entonces el sirve para poder sostener una prisión preventiva, y que cuando se saca la ficha de esto, normalmente en 5 minutos se terminan arreglando. Si bien es bastante llamativo. Y el sistema, por otro lado, también trata, o tiene algunas aristas que tratan de domesticar. Juez que se mete es un juez inquisitivo, cuando en realidad deben meterse para homologar o no se acuerdo, no la responsabilidad de ese acuerdo. El abogado que apela ahora no tanto, es un tiempo limitado. Tenemos una sentencia de responsabilidad que termina la audiencia virtual y que termina la audiencia y se termina en el teléfono fiscal su traidor. Claro, no soy un traidor. Después me cuenta, y el juez
El juez me llamó diciendo, yo así no trabajo. Bueno, ni hablemos de que puedo llegar a recibir quizás más tiempo de trabajo, no sé si ahora tanto, pero las limitaciones oficiales, que son un programa que yo necesito, como funcionario público, poner mano en la mesa. Y una cuestión, ya antes del un ciclo de una particular unificada, es que también la dirección de la modalidad tiene que ser fija en una baja en la pena, un comportamiento procesal del exceso. Como para mejorar, le diría que hay que salir de este sistema donde, y que la misma gente cuando uso de lo tenemos con el procurador que es jefe del tanto de los ajustadores y lo que tiene de la elección, como los defensores judiciales. Tratar de mantener las estadísticas de control, es una presión para los fiscales, ¿sí? Y que nos están dejando cada vez más de la verdad. Un último punto, antes de darle paso a la número que les va a contar estadísticas que van a reflejar lo que estamos hablando de ahora. Particular damnificado. El particular damnificado mucho de ponerse a la elección del diputado, si es que así accede, de la elección de la modalidad del custodio. Hay un factor muy interesante, que es, me voy a dar los puntos principales, así ya le doy paso a Daniela. Y en esto fue en el Departamento Judicial del Sur, donde el fiscal general llega hasta la corte porque el correccional 1 de Tandil había condenado a 3 años de prisión, de cumplimiento y 5 de inhabilitación a una persona, homicidio culposo. El partido damnificado se va a la Cámara de Apelación, que cuestiona algo que falló de principio y se dejó de contra. Y fue una cuestión fundamental que vino la garantía del juicio previo, que no falta la justicia y viola el debido proceso, que todos deberían estar de acuerdo, o al menos que no haya planteos fundamentados en la para que se pudiera conceder esa modalidad o que pudiera homologar en tal caso ese acuerdo. Y la Cámara de las Pruebas dice, van a realizar un juzgado, que al juez le puede dictar una sentencia en modo de ejecución a dejarlos del 26, porque, claro, fue condenado a 3 años de prisión efectiva, sepan ustedes, o al menos los que no ejercen el derecho penal, que las penas de hasta 3 años, en principio, podemos decir que como penas son en suspenso, salvo manifestaciones o argumentos fundados por los cuales se haga el cumplimiento efectivo. Que no le pueden imponer al juez un modo de ejecución de pena y termina declarando la inconstitucionalidad del 402 que veda la posibilidad del particular notificado de oponerse al juicio de obligación. Termina diciéndole la Corte que es una fundamentación aparente, que confunde la imposibilidad de oponerse a la modalidad de juicio abreviado de 402 con la imposibilidad de oponerse al acuerdo en sí mismo o a las cuestiones del acuerdo. Está hablando por el 398, que la restricción del 402 no es razonable, no inhabilita el oído, que puede imputar en los términos del 401, que el acuerdo llegó a la protección del particular notificado, esto es la condena. Pero en definitiva, lo que deja claro, y esto es una niña, lo que deja claro que esto es derecho penal público y que las diferencias institucionales, tanto de la institución fiscal como particular notificado, no se parecen en ese punto, sino que la acción sigue en manos exclusivas del fiscal. Y esto lo digo porque a veces nos pasa, como particulares damnificados, que no queremos el juicio oral, y no tenemos forma de acordarnos. Y no, esto lo que ha sacado ya la Corte con un criterio que al menos en principio
comparto. Pero también debo decirles que a veces eh, en los juicios, por ejemplo, en donde me ha pasado, que no particular notificado, imputado con una pena de expectativa de perpetuo, dada el tipo de homicidio que era, y he tenido que pelear mucho para que fiscal y parte de no se pusieran de acuerdo en un juicio oral y público con los cambios de calificación que eran todas luces erróneas. Y que a veces se hace, porque para evitar la imposibilidad de aquellas penas en la expectativa que superan los 15 años y por ende obstar la posibilidad del acuerdo de un acuerdo de juicio abreviado, se cambia la calificación para caer por debajo de los 15. Hechas estas críticas, creo que tenemos que llamarnos todos a mejorar este sistema y ya los dejo con Daniela que les va a dar estadísticas que son muy, muy interesantes. Gracias a todos. Bueno, una pregunta sobre juicio abreviado. Si pudiera brevemente hablar del apriete de fiscales para que nosotros aceptemos un juicio abreviado y la diferencia y el castigo que tiene quien no acepta el juicio abreviado después de haber sido apretado por los fiscales y no haber aceptado el juicio abreviado. Bueno, Y la diferencia entre aceptar el juicio abreviado y el que no aceptó en un concurso de participantes. bueno, yo, díganme si estoy saliendo, porque yo no salí. En principio, cuando hay varios copartícipes y uno accede al juicio abreviado, no habría mayor inconveniente. Los demás mantienen el derecho de ir a juicio oral y público. Generalmente se inhibe el tribunal o el juez que dictó o no la condena de juicio abreviado. Está en el Código Procesal, inclusive aquel que, es más, cuando el juez rechazare esos acuerdos de juicio abreviado no van a poder ser utilizados posteriormente como prueba. Ahora, cuando usted me habla de los aprietes, Sí. bueno, a ver, hay una cuestión formal. La libertad o el consentimiento del imputado que firma un juicio abreviado y bien asesorado debe ser libre, pleno. O sea, con lo cual estamos en uno de los supuestos que haría que el juez pudiera rechazar ese acuerdo. Ahora bien, la realidad es que el apriete, como usted le llama, yo coincido con usted, porque hoy yo mencioné, en definitiva, el juicio abreviado gira sobre dos cosas, más que las conversaciones giran básicamente en un tema de libertad, porque estamos con una persona con prisión preventiva. Entonces la discusión gira ahí, lo más conveniente, precisamente por esa libertad y no por la verdad. Y segundo, lo que subyace detrás de todo acuerdo es la imposición del que tiene la fuerza, y el que tiene la fuerza es el fiscal. Bueno, nosotros tenemos una persona detenida. No podemos ir más al fondo. Y no es el tema, nos llevaría un rato enorme, pero las prisiones preventivas, y yo coincido que tenemos la naturaleza de la prisión preventiva en nuestro ordenamiento ritual es de índole procesal y no sustancial. O sea, no es un adelanto de pena, no me meto en ese tema del pasado, pero la realidad es que las prisiones preventivas se dedican a avanzar y a veces, y bueno. La pena en expectativa me hace presumir que Juan se va a fugar. Como Juan tiene una expectativa alta, y bueno. Y veremos si eso es así, ¿no es cierto? Eso nace de un silogismo, si se quiere, pero bueno, las personas que tienen una pena de expectativa alta se van a querer fugar. Juan tiene una pena de expectativa alta, conclusión, se va a querer fugar. Si lo ponemos en términos, no sé, de Turing, que habla de pretensión y razón, las razones son que las personas que tienen una expectativa alta se van a querer fugar, como Juan tiene una, como, como razón, como pretensión, y si Juan se va a querer fugar. Vamos allá, dice, ¿y cuál es la garantía de esto? Y bueno, el 148 me lo dice, y el respaldo y la experiencia. Bueno, tenemos que salir a discutir eso. Dejando de lado esto, lo cierto es que la persona que está detenida, hoy un poco
lo decía, y lo vivimos todos con nuestros asistidos y nosotros también en el ejercicio, buscamos la mejor manera de que puedan salir en libertad lo antes posible. En ese contexto, hay veces que nos conviene agarrar un juicio abreviado con un cambio de calificación, ¿sí? Porque está la otra. O sea, hoy el fiscal me ofrece, no sé, 5 años con un robo calificado, no con armas, ¿no? Pero el juicio me va a pedir 12. Sí, sin armas, no, sí. ¿Perdón? Sí, sin armas, no sin costar. Armas de fuego. De arma de fuego. Me dice, me ofrece 100, pero si no, porque te pido 12. Y quizá me la condenen a 9. Y yo he vivido Entonces, situaciones patéticas que son totalmente violatorias del principio constitucional de igualdad ante la ley. Juicio abreviado, 3 años, el que no, de los partícipes, ¿no? El que no abrevió, 6 años y 8 meses. Tengo otro más terrible. Juicio abreviado, 8 años y medio, y al único jefe de banda, de 3 jefes de banda, el único que no arregló, 14 años y medio. va, Y la igualdad ante la ley, el mismo hecho. Las mismas pruebas, porque ya estaba terminado el juicio. Todo igual, 8 años y medio. Y ahí es donde yo creo que la justicia, de aquel lado, no del lado nuestro, hace evidente el apriete que ejerce sobre los justiciables. por supuesto, Y violando la igualdad de 8 años y medio a 14 años. Si bien esto existe, en el caso particular no me animaría a decirle, yo no sé los distintos imputados, los agravantes probablemente que pudiera haber tenido. Lo que sí es cierto que la persona que accedió al juicio abreviado se debió razonablemente ser beneficiado por una ley bajada. ¿Ah? Sí, yo creo como que tiene que haber un límite. Entonces, si uno, con la misma imputación, 3 personas, la misma imputación, después había otro que tenía otras imputaciones menores, pero 3 jefes de banda, arreglan por 8 y medio. No puede el que no quiso arreglar 14 años y medio. Se nota que fue un castigo, pero a todas luces. Entonces, eso es lo que hace que después uno, como abogado, diga, mira, arregla. El fiscal está insistiendo mucho, arreglar porque ya tienen todo arreglado, que te van a condenar. Es más, creo que estamos todos entre colegas, hablado por el fiscal. Mirá que le van a dar 14 años y medio, y le dieron 14 años y medio. O sea, es patético, Sí, patético. igual, perdón. Tendría que imponer un Yo límite. creo que, a ver, pretender que ante la misma imputación todos se le dé la misma condena no se ajusta al derecho. Digamos, porque las condiciones personales de la persona, su comportamiento procesal, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, todo eso influye. Por eso está el artículo 41 para mencionar la pena de la pena mínima y denuncia. Y siempre está la posibilidad de apelar ante el desacuerdo del defensor de una condena que es considerada excesiva, que viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena, de recurrir a avanzar. Digamos, el concepto general es que ante iguales imputaciones no tiene por qué haber iguales pendientes. Casi estoy de acuerdo, pero sí un porcentaje. Porque tendría que haber un porcentaje. Digamos, para los demás imputados por la misma imputación, un 10%, un 15% más. Bueno, lo pasamos en el próximo. Sí, por favor, hay que modificar el código. Bueno, esto que planteaba mi colega, un poco lo que parte por lo menos era aportar también del juicio abreviado. El tema de la mediación no es que no sea importante, no, creo que como formadores también y como litigantes y como del lado donde estemos tenemos que apostar a la justicia restaurativa. Me parece que el proceso se merece estas alternativas también conciliatorias, con la posibilidad de la extinción luego digamos, del delito, de la acción. Pero sí me interesaba por ahí prestar atención ahora y seguir con la exposición de Marcelo. Primero, obviamente, desde ya agradecerle acá al doctor Linardo también por la participación en esta diplomatura, Julián por la presentación, las autoridades también presentes. La verdad que es un gusto participar en este curso. Lo que uno ve es que hay una expansión, es lo que mencionaba el doctor también Botindari, que no es solamente Argentina, es a nivel Latinoamérica, ¿no? Donde cada vez vemos más procesos que terminan en juicios abreviados. Y esto se ve
a nivel estadístico mucho. Uno, por ahí ustedes, no sé qué sensación tienen desde la profesión libre, pero si uno les preguntara cuántos procesos terminan hoy en juicio abreviado, ¿qué se imaginan? ¿Qué porcentaje estamos hablando de todo lo que hay en proceso? 90%. 90% en algunos departamentos judiciales, el promedio provincial es el 85%. Entonces, y no hablamos, pero es cierto que en algunos departamentos judiciales incluso se incrementa la media provincial. Entonces, es un procedimiento que, obviamente que uno cuando lo analiza y ve este instituto, desde ya que, no quiero repetir mucho lo que ya dijo Marcelo, pero sí hay una renuncia, ¿no?, al derecho a confrontación que nos da el juicio oral y las garantías también del 8.2F de la Convención Americana. Cada vez esto lo vemos y los fallos de casación lo ponen de relieve, que la única forma de poder renunciar a este derecho de confrontación es que la voluntad de la persona sea libre. Es lo único que legitima de alguna forma esta renuncia a una garantía como es el juicio oral. Desde ya que si hay un vicio de la voluntad, algunas, como digo, desde no entender el instituto, yo trabajé muchos años en un tribunal oral, por lo cual teníamos que hacer el 40-41 también en el conocimiento de la persona, y muchas veces se le preguntaba si había entendido los términos del juicio abreviado, lo que significaba. Muchas veces nos encontrábamos que por ahí en un momento no es que no había entendido, pero después se arrepentía al ver las consecuencias que esto también le podía generar y no poder discutir la prueba, y si hay pruebas que por ahí requiera o quería o solicitaba el juicio, bueno, eso sabía que la única forma era mediante el juicio oral. Lo cierto es que hoy, como decía, este instituto genera ciertos dilemas, ¿no? Y yo creo que es el gran dilema del inocente. El problema del inocente es que, como decía Marcelo, ¿no?, se encuentra ante una encrucijada donde tengo a vista, ¿no?, un juicio a 3-4 años, tengo material probatorio que puede servir a mi teoría del caso, pero me encuentro con la posibilidad de que me dicen firmar y hoy salís, ¿no?, por agotamiento de la pena. También con la posibilidad de alguna salida también de libertad condicional en los términos de excarcelación. Entonces también esto genera una presión a aceptar por ahí juicios abreviados, que me parece que en sí el instituto ya no se discute la constitucionalidad, pero sí me parece que es parte de las distorsiones del sistema, producto también del uso excesivo de la prisión preventiva. Entonces, una persona pues, se encuentra ante esto y lo que usted planteaba es cierto, porque ya hubo muchos casos donde se resolvió personas con sentencia de juicio abreviado. Hubo un caso que fue condenado 7 años un compañero de causa y él coimputado por hechos similares, más allá de las circunstancias personales y los antecedentes que podrían en todo caso variar, se le impuso una pena de 18 años. O sea, que 11 años fue el precio de ir a juicio y ejercer sus derechos. Entonces, acá sí se plantea, y es algo que requiere, yo creo, a futuro, alguna regla de interpretación, porque si no genera, creo, y en esto coincido, algunos ruidos respecto al principio de igualdad ante la ley. Por eso yo lo que quería comentar también era que el juicio abreviado actúa como un paraguas, ¿no? Esto de el tope de pena, no vamos a poder ir más allá de lo que acordamos, sí podrá en favor del imputado ser una pena menor, un cambio de calificación por un delito menor incluido en todo caso, ¿no? Si no se da el robo calificado podrá en todo caso el juez que interviene condenar por un robo y en su caso también absolver. Por lo tanto, no es una simple homologación de lo que las partes presentan. Sin embargo, sabemos que el 99%, y esto sí, 99%, terminan en condena. O sea, hay muy poca absolución también en juicio abreviado y eso es cierto. Pero sí he visto donde quizás, siempre respetando el mínimo legal, los jueces, magistrados, por ahí imponen, porque por ahí consideran algún atenuante, que no fue por ahí prevista en el acuerdo, entonces de oficio la introducen y eso genera también una nueva mensuración de la pena a favor de la persona. Obviamente que, como decía, todo lo que sea a favor no hay inconveniente, todo lo que sea en perjuicio no puede, es como la garantía, ¿no?, que tiene la persona imputada de que no va a poder ser condenado por una pena mayor. Los únicos motivos para rechazar un abreviado, porque también me ha tocado
ver casos de algunos magistrados que han rechazado la abreviado porque no coincidían con la pena. Eso no es un motivo legal de rechazo de un juicio abreviado. El único motivo que contempla la ley es por vicio de la voluntad y cuando hay una insalvable discrepancia con la calificación legal. Estos son los únicos motivos que ameritan el rechazo de un juicio abreviado. Por eso creo que el problema principal no es el juicio abreviado, sino, como les decía, las distorsiones al sistema penal que hoy que nos toca, digamos, transitar, cada uno desde su lugar. Lo que uno advierte es, uno ve también a nivel estadístico y un poco, si bien no vengo a hablar del nombre de la Corte, pero sí trabajo en un organismo que ve todo el tiempo estadísticas, que es la Autoridad de Implementación y Seguimiento del Programa de Cumplimiento de la Sentencia Berbisky, un nombre muy largo, así que le decimos APCS. Pero lo cierto es que ahí uno advierte, ¿no?, cómo en los últimos años se ha incrementado el uso de la prisión preventiva, incluso en el 2024 se llegaron a dictar 21.000 prisión preventivas durante lo que fue, si tomamos una foto, esos datos se extraen de lo que es el Registro Único de Detenidos, que es un sistema que elaboró la Procuración General, que uno puede ver como un flujograma de todo el sistema penal, desde que una persona ingresa por aprehensión policial con 308, después la detención, prisión preventiva y las salidas al sistema, que pueden ser anticipadas, puede ser por agotamiento de la pena. Y de ahí uno ve, ¿no?, cómo todo el sistema carcelario se va sobrepoblando, ¿no?, a raíz de este uso, que yo creo que termina muchas veces, esto, como decía, el dilema del inocente, en que si tengo que esperar 3 años, pero ya salgo, ahí creo que se levantó, ¿no? Como digo, puede rápidamente obtener una salida del sistema. Y muchos creo que genera ese dilema, sobre todo, insisto, al inocente, el que ya por ahí, como digo, por un criterio de prueba, todo el plexo probatorio es sólido, bueno, quizás sea una posibilidad, una alternativa que me interesa utilizar en ese caso, porque sé que voy a obtener una condena de menor, más cerca o dentro del mínimo legal. Yo creo que es un poco como funciona también el sistema civil, ¿no? Si uno se allana en tiempo oportuno, pareciera, bueno, tengo esta posibilidad de rebaja o me eximen del pago de las costas. Bueno, esto funciona algo así, como digo, es el 85% de nuestro sistema, hoy funciona y se ha mantenido gracias al abreviado, porque fíjense que vivimos 2 años de pandemia. Si el abreviado no hubiese existido, creo que hoy estaríamos con la agenda del 2030. Por lo menos acá en La Plata. Así que también sirvió para darle celeridad al sistema. El problema es que, insisto, me parece que es el uso de la prisión preventiva que está generando que personas que ya ingresen a juicio con 2 o 3 años, ni hablar si hay que esperar al 2028, que son las agendas. Obviamente que esto no es igual en toda la provincia. Uno, lo hablábamos hoy con Marcelo más temprano, uno va a La Matanza, por ahí la agenda de juicio es a 1 año, va a Lomas a 6 meses. Digamos, también cambia mucho según el partido donde uno litigue. Pero lo cierto es que la prisión preventiva es bastante, digo, hay mucho también, digamos, un exceso en su uso y ya perdió a veces también el tema de la racionalidad, pero también esto cambia de partido o departamento judicial. Si uno ve, por ejemplo, La Matanza, de todo lo que ingresa, el 66% termina en prisión preventiva, La Plata en un 44%, y así también departamentalmente uno ve diferencias. Y eso tiene que ver también con criterios, que algo decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que se está valorando para el dictado de una medida de coerción? Entonces, me parece que el sistema también tiene un límite, ¿no? Ni hablar cuando uno ve, en mi caso, todo la población que hay en el sistema penal, donde tenemos casi un 50% promedio de las unidades penitenciarias, y todo el sistema está con un 50% de sobrepoblación. Lo cierto es que hoy tenemos también mucha menos gente en comisarías, eso también, no sé si lo que por ahí están también litigando del otro lado lo ven, ¿no? Antes acá en el Partido de La Plata había 100 personas y tenemos alrededor de 30 personas en comisaría, y eso fue gracias a un programa ordenado de desarrollo progresivo a raíz de la implementación del fallo Berbisky, con articulación de las autoridades del Ejecutivo. Obviamente esto no se hubiese logrado, por eso acá tenemos a la directora también de alcaldía. O sea, es importante el reemplazo, ¿no?, de los lugares de alojamiento por alcaldías y, a su vez, bueno, mejorar las condiciones de detención en lo que es unidades penitenciarias que también tienen graves problemas. Pero toda la prisión preventiva no genera solamente más juicio abreviado, también genera un colapso y distorsiones dentro del sistema penal. Imagínense que se llevó a cabo un montón de construcciones, por ahí ustedes no lo tienen por qué saber, pero se construyó la mitad, hasta 12.000 plazas carcelarias desde el 2020 hasta ahora, que
que es más o menos la mitad de las plazas que teníamos hasta ese año. O sea, un plan que contemplaba 12.000 plazas, de las cuales 10.500 ya están, digamos, en funcionamiento, y hace poco, bueno, también se pusieron, bueno, hablaron una nueva unidad en Lorenzo Varela, en Quilmes, en la alcaldía, acá mismo en Melchor Romero, en la unidad 61, se amplió. Entonces, aunque uno haga construcción de plazas, que es necesario y me parece importante porque las personas tienen que estar en mejores condiciones de alojamiento, lo cierto es que el sistema en el mismo plazo creció 11.000 personas. O sea, que no hay plan de infraestructura que pueda a veces absorber la cantidad de personas que hoy están privadas de la libertad por un tema de prisión preventiva. Así que lo que uno ve ante este panorama, y la verdad es que uno ve que todo está más o menos colapsado, ¿no? Las unidades, las alcaldías también, pues se mantiene a raya. Las comisarías hay 1.600 personas, hoy cuando se inició Barbiste había 5.000 personas en comisaría. Hoy, gracias a este plan articulado, tenemos 1.600, lo cual es una reducción muy importante. Y la verdad es que me parece que estos mecanismos, como se conoce, de condenas sin juicio, a veces hay que pensar cómo se pueden reforzar las garantías de este mecanismo. Si ya sabemos que el 85% va a terminar en juicio abreviado, entonces me parece que el desafío es pensar qué mecanismos podemos implementar al procedimiento de juicio abreviado para reforzarlo. Ayer, justamente, en una reunión de trabajo, me sorprendió una fiscal conmigo, porque le dije que en La Plata había una agenda ficta. O sea, que lo que estaba fijado no se iba a hacer. Sorprendió porque no estábamos considerando su trabajo. Y desde ya, hacer un juicio abreviado también lleva trabajo. Y de hecho la Corte promovió a través de distintos planes y programas las salidas alternativas al juicio oral de manera temprana. Lo ideal sería que sean garantías desde ya. ¿En qué cambia la prueba muchas veces de garantía funcional? La verdad es que nosotros no estoy de garantías, tienen con primero turnos, son juzgados, son tribunales, tienen los tribunales que más personal por ahí juzgados, tienen la 4099, todo el tema de género. Entonces también uno tiene que ser razonable con las cargas laborales. Entonces, pensando que todo va a pasar a juicio y que la verdad es que la regla se volvió lo escriturario, lamentablemente, porque los tribunales orales hacíamos más por escrito que oral, entonces me parece que hay que pensar en un mecanismo que pueda mejorar este procedimiento. Entonces, yo creo que los programas de fortalecimiento que tiene la Corte, digamos, esto empieza con un plan piloto, no sé si escucharon, por allá por el 2017-2018, donde se implementó en ciertos departamentos judiciales la audiencia de 338 preliminar obligatorio, que es la audiencia que nosotros tenemos, porque los que han transitado por juicio oral, es la audiencia, una de las más importantes, les diría, antes del juicio oral, que es preparatoria al juicio, donde se va a analizar la admisibilidad de la prueba, planteos de nulidades, cuestiones de acumulación de causa, acuerdos probatorios. Obviamente que esta audiencia se vio, los que también litigan, reforzada el uso obligatorio cuando se trata de trámites de juicio por jurado. La idea es llevar también trámites ordinarios a que pasen por esta audiencia. No solamente para alcanzar salidas alternativas al juicio oral, sino también para depurar toda la prueba que va a llegar a juicio. Y yo he visto acuerdos probatorios y jueces resolviendo admisibilidad de la prueba, incluso con colegas de Lomas de Zamora, que han logrado reducir a una jornada, por ejemplo, un homicidio. ¿Por qué? Porque lo que se iba a discutir era la autoridad, no el hecho mecánico de muerte. Entonces, ya eso redujo a la mitad de los testigos que estaban planificados o citados para ese juicio, y se podían hacer en menos jornadas de debate, o sea, economizar mucho más la prueba y sobre todo centrar la teoría del caso, ¿no? Proponer una teoría del caso, y ofrecer la prueba. Entonces, este plan piloto tenía ese objetivo. Después, lo que proponía, que esto es lo que donde creo que donde falló, es que era la última oportunidad para presentar acuerdos de salidas alternativas, sea mediación, sea suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado. Era la última oportunidad. Y eso realmente en algunos departamentos judiciales, ahora tuve la suerte de estar en los 20 departamentos judiciales, de recorrerlos, hablarlos, son dinámicas y estructuras, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal muy diferentes. En algunos son fiscales de instrucción y juicio, acá tenemos fiscales de instrucción, fiscales de juicio. Entonces, también cuando la causa se radica en un tribunal, en un correccional, el fiscal cambia. Entonces, el fiscal tiene que digamos, conocer la causa, y eso lleva un tiempo. Y quizás cuando uno fija este tipo de audiencias, la fiscalía, sobre todo porque cambia, la defensa digamos, se mantiene, es única,
Pero al cambiar la fiscalía, creo que no, a veces una sola audiencia no alcanza para poder llegar a este tipo de acuerdos. Lo mismo puede suceder que con la última reforma, ¿no? Que incorporó la opinión de la víctima y la participación de la víctima del proceso. También es muy importante la consulta también para estas salidas alternativas. Si bien no es vinculante, el fiscal no puede prescindir si la víctima pidió participar, pidió ser oída, entonces es importante también a lo que hace el respeto de la víctima. Pero eso hace que pretender que en la audiencia preliminar se alcancen todos los acuerdos es muy difícil. Entonces el programa que relanzó la Corte ya en el 2023, le diría, en varios departamentos judiciales, La Plata todavía no está alcanzada por esa implementación gradual, pero lo que saca es este límite temporal y me parece con acierto, porque como última oportunidad sería, ya les digo, quedaría muy poco margen de tiempo para poder acordar estos acuerdos probatorios. Lo cierto es que los 30 días que hoy establece el código antes del juicio oral también es muy próximo y eso genera ciertos problemas porque imagínense que si se presenta, vamos a suponer que los abogados acuerdan, ¿no? 30 días antes presentan el acuerdo de juicio abreviado, por ahí la resolución tarda, obviamente se demora y eso hace que esa fecha del juicio, ¿no? Que tenía prevista se caiga, o sea, que no sea reutilizada por otro debate. Eso genera distorsiones al sistema, porque tenemos, digamos, fechas que quedan libres, que es importante reutilizarlas todo el tiempo, más sobre todo cuando tenemos un sistema de agendamiento colapsado. Entonces, me parece que hay que tratar de apuntar a acuerdos cerca de la audiencia preliminar, si es necesario hacer un cuarto intermedio para que pueda conseguir el consentimiento de la víctima, si es que necesita para avanzar en el abreviado, si no por ahí el fiscal podría no prestar conformidad. Digo, podría suceder, y sí, la verdad es que pueden suceder muchas cosas, pero lo importante es poder escucharla, lo importante es que pueda estudiar la causa, y en todo caso, si no procede, tratar de hacer esta, como digo, esta limpieza de la prueba, sobre todo que sea prueba que no vayamos a citar a todos los testigos policías, como muchas veces ocurre en juicio, personas que por ahí no saben, digamos, ni el fiscal sabe para qué vino. Entonces, se generan muchas dilaciones también, han pasado juicios muy largos donde la mitad de la prueba, la verdad que era sobreabundante o no aportaba al objeto de litigio. Entonces, de alguna forma se puede optimizar esa prueba, eso es lo que digo a través de la audiencia. Y no hay mayores creo, o por lo menos yo no le encuentro mayores complicaciones, porque algunos dicen, bueno, el 338 en el juicio abreviado, de última, el que resuelve el veredicto es el jurado. En cambio, cuando lo hace el juez técnico, si se mete con la prueba, tendría que excusarse. Pero realmente no, porque lo que se trata en esa audiencia tiene que ver con la admisibilidad estrictamente, si no es sobreabundante, si no hay algunas cuestiones que pueden prescindirse en base a la actividad del caso. Así que bueno, yo creo que este plan trajo resultados en muchos departamentos judiciales que tenían agenda 3 años, lograron reducirla a 1, se aceleraron, como digo, los procesos, las agendas sobre todo quedaron mucho más razonables y eso impactó también con las medidas de coerción. O sea, las personas que venían con 3 años, 4 de prisión preventiva, no pasaba mucho desde la elevación hasta el juicio oral o el juicio abreviado. Entonces, como digo, si es una cuestión de gestión, me parece que hasta tanto se normalice el sistema, hay que tratar de impulsar salidas tempranas para que se puedan reutilizar la fecha, obviamente dando prioridad, porque esto también la otra vez se plantea. Desde Berbisky siempre se va a buscar prioridad a personas que lleven más tiempo privadas de la libertad. Obviamente que si tengo la posibilidad de hacer un juicio, una persona que viene en libertad y una persona que viene con 5 años esperando el debate, bueno, si tengo posibilidad de adelantar alguna fecha, vamos a tratar de que los tribunales, digamos, los juzgados tengan esa prioridad presente. Como decía, también me parece importante de acelerar estos mecanismos alternativos que en definitiva, como digo, van a impactar posiblemente en la gran mayoría, o por lo menos en un 80-85% de los procesos, es tratar también de darle la posibilidad, esto lo hablaba mucho con un colega también de Lomas, porque Lomas ha trabajado mucho en lo que es el programa de 338 y la litigación del abreviado. Parece algo medio raro, pero es importante empezar también, creo, esto, dejarles a ustedes que son litigantes, por la gran mayoría, bueno, plantear también sus observaciones sobre alguna parte de la prueba, poder valorar, hacer algo como una especie de alegatos y valoración final de lo que el juez después va a tener que resolver.
¿Y por qué digo esto? Porque después uno se encuentra, por lo menos uno cuando mira recursos en materia de juicio abreviado en casación o en alguna cámara de corrección, en alguna cámara con un juicio correccional, ve que aplica la doctrina de los actos propios, ¿no? De alguna forma, si yo consentí, digamos, presenté una abreviada y no dije nada, y después me agravio, claro, después le van a decir, usted no dijo nada. Entonces, me parece que también es importante empezar a plantear algunas cuestiones, por más que sean por escrito, digo, el derecho a confrontación está bien, será del testigo, pero nadie me puede quitar también el derecho a, si yo veo que el arma, hay un problema con la pericia del arma, ¿por qué no se lo voy a plantear también al juez? Para que lo mire y que resuelva. Si total, una de las posibilidades es la absolución o algún delito, como digo, menor incluido. Entonces me parece importante eso, que se pueda trabajar mejor y creo que la audiencia es el ámbito propicio, por lo menos me parece, para hacerlo. Y si no por escrito, como si se presenta por escrito, se puede acompañar ahí mismo detrás del abreviado por un escrito también respecto a alguna valoración sobre la prueba. Y otro punto que sí me preocupa, que tiene que ver con el tema del cumplimiento de las penas cortas, uno ve que hay muchos juicios abreviados que se celebran, donde se acuerdan que la prisión va a ser domiciliaria, por ejemplo, bajo monitoreo electrónico. Después cambia de ejecución al fiscal de ejecución, el juez de ejecución, y eso se revoca. Me parece que ahí, sobre todo, que si hay un acuerdo, las modalidades de la ejecución de la pena, y que no deja de ser una prisión, porque recordemos que la prisión domiciliaria, digamos, la única diferencia es que en vez de cumplirlo en una unidad, lo voy a cumplir en mi casa, y además, con un plus, que si es con monitoreo electrónico, además, hoy tengo ese, vamos a decir, resguardo todavía de la persona que niveles de quebrantamiento son, la verdad, muy bajos. Estoy hablando del 1,88%, es 1,88% de lo que sería evasiones que no regresan al sistema. Así que esto de las cárceles virtuales, bueno, hay que me parece como alternativa, porque la verdad es que no tiene sentido si una persona transitó con prisión domiciliaria todo ese tiempo, 2, 3 años, y le resta cumplir una pena, como decimos ya, un porcentaje de la pena de condena corta, revocar o llevarlo a prisión o trasladarlo para su cumplimiento, me parece que genera el mismo efecto que uno quiere evitar, ¿no? El cumplimiento de penas cortas, justamente. Entonces, me parece que hay que repensar ahí también cómo podemos ajustar que las condiciones que se acuerdan en un abreviado no puedan ser modificadas después por, digamos, ni hablar de oficio, porque eso violaría totalmente también el sistema acusatorio, que parece que en la etapa de ejecución parece que nunca llegó, ¿no? Y hay que tratar de implementar, y nosotros por lo menos mi convencimiento que en la etapa de ejecución hay que seguir pidiendo la audiencia del artículo 3, hay que empezar a litigar las medidas anticipadas, y me parece que esto es una de las cuestiones también muy importantes para mantener por lo menos la razonabilidad del sistema, ¿no? Y de evitar el ingreso de personas del sistema que realmente pueden cumplir el resto de la pena que les queda en prisión domiciliaria. Así que bueno, estas son algunas observaciones y comentarios complementarios a lo que ya dijo Marcelo, y bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, buenas tardes a todos y todas. Unas cuestiones preliminares. La primera, que seguramente debe ser mucho más aburrido que ellos dos. La segunda, que para tratar de respetar el tiempo voy a hacer un repaso de lo que es el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba. Y la tercera, que el doctor César tiene que olvidar la política. Como para ingresar en el tema, podemos decir, a ver, cómo ubicamos el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba dentro de la legislación argentina. Y en tal sentido, podríamos arrancar diciendo que se trata de una decisión del Estado de política criminal. Y tomando la política criminal no como ciencia, sino como una política más del Estado, como se trata de la política económica, o de la política cultural, o de la política social. En definitiva, el Estado decide que ante determinados delitos, normalmente menores, y dadas determinadas circunstancias de índole personal, esos delitos no sean juzgados y el juicio se suspende. En ese ítem, en ese camino, el Estado incorporó, creo que en la década del 30 del siglo pasado, creo que fue en el 94, 95, por ahí, el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba al Código Penal argentino,
a partir del artículo 76 hasta el 76.4. En el artículo 76 establece que la suspensión de juicio a prueba se referirá de conformidad con lo que dictan las leyes procesales correspondientes y ante la falta de regulación total o parcial se aplicará la disposición de este título. Y en los artículos siguientes, 10, 34, lo que hace es establecer las condiciones y cuáles son las consecuencias de la aplicación del instituto de la suspensión de juicio. La incorporación en el Código Penal del instituto de suspensión de juicio a prueba no fue pacífica, trajo algunas discusiones inconvenientes. Muchos pensaban que el Estado, o el gobierno central, el Estado nacional, había avanzado sobre facultades no delegadas de las provincias. Alberto Wiener fue una de esas voces. Y el entuerto, para no entrar en una cuestión que no nos va a interesar tratar, el entuerto queda zanjado a partir de la jurisprudencia de la Corte, no solo la actual, sino la histórica, que determina que las provincias carecen de facultades para establecer una causal de extinción de la acción, cuestión que después se materializa en el artículo 59, inciso séptimo del Código. Otra cuestión que les pido convenir, antes de empezar a tratar cuáles son las condiciones para la suspensión del juicio a prueba, es que los elementos configurantes del eventual delito no se desmerecen, porque en definitiva la suspensión del juicio a prueba va sobre la punibilidad, la punibilidad, bloqueándola de forma definitiva o de forma provisoria para el caso de que no se hayan cumplido las pautas de conducta. Y además es criterio dominante de que tanto la suspensión del juicio a prueba como las pautas no configuran la pena. Porque de configurar una pena obviamente violaría el artículo 18 de la Constitución Nacional, que en su primera parte dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en el anterior al hecho del proceso. Con lo cual queda claro que si no hay juicio no hay pena. Y por último, cerrando este humilde análisis dogmático del Instituto, podemos decir que nos encontramos ante un instituto de características bifronte, porque por un lado tiene la capacidad extintiva de la acción y por el otro lado se nos presenta claramente instaurador de un principio de oportunidad. Ya entrado en el tratamiento del instituto en sí, yo para una mejor organización propia, cuando lo estudiamos con mi hermano, que ya se por allá, hace muchos años, vivía mi papá, hicimos una división de las condiciones para la procedencia de la suspensión de juicio a prueba, y me parece que es útil para poder entender un poco mejor, y las dividimos en condiciones positivas y en condiciones negativas. Las condiciones positivas son 6, que son las relativas a la naturaleza de la acción, a la pena, relativas a la cuestión civil, relativas a ciertos bienes, a la intervención del Ministerio Público, que es el tema más controvertido al Ministerio, y el momento procesal de presentar el acto. Respecto a la primera de las condiciones, que es la relativa a la naturaleza de la acción, creo que ahí no existe mayor controversia. El artículo 76 dice que se puede conceder el beneficio a las personas imputadas de un delito de acción pública. En ese sentido, quedan incorporados a la posibilidad de que se les conceda el instituto los delitos de acción pública contienen un derecho del artículo 71 y también los dependientes de instancia privada del artículo 72 del Código. Con respecto a las condiciones relativas a la pena, acá sí hubo una pequeña discusión, más pequeña, porque el artículo 76 establece que el instituto podrá ser concedido por un delito de acción pública primero con pena de reclusión de prisión cuyo máximo no supere los 3. Y en este aquí hubo 2 interpretaciones, una restrictiva y otra amplia. La primera de las interpretaciones fue plasmada en el primer consulta de la Cámara Nacional de Casación Penal,
en la que, con apego a la letra de la ley, con la base interpretativa que establece la Corte, que la primera interpretación debe ser hecha de acuerdo a la letra de la ley, sostenía que todos aquellos delitos que tuviesen una pena de reclusión o prisión superior a los 3 años quedaban excluidos de la posibilidad de que este instituto se conceda. La Corte, en cambio, como partido por una interpretación amplia, y en ese sentido sostuvo, y se lo voy a leer porque es muy interesante, que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 bis a los delitos que tienen previsto una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años, se funde en un exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios enumerados. Los principios enumerados en la parte anterior del fallo son obviamente los de última ratio y promine, toda vez que consagra una interpretación extensiva de la punibilidad que ningún derecho que la propia ley reconoce, otorgando una indebida preeminencia a los 2 primeros párrafos sobre el cuarto, al que deja totalmente inoperante. El cuarto párrafo del artículo 76 bis dice: si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y ese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la tramitación del juicio. Ese es el párrafo que toma la Corte para hacer la interpretación amplia, y a partir de esa interpretación, la suspensión de prisión prueba puede ser concedida para delitos que tengan un límite superior mayor, que la pena de 3 años de exclusión o prisión, pero que se considere por distintas circunstancias que la pena que recaerá en el caso de realizarse un juicio será de ejecución condicional. Respecto de la cuestión civil, la ley exige que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de sus posibilidades, y es el juez el que va a valorar sobre la razonabilidad de los recibimientos. Por ahí, yo lo que considero que el Ministerio Público Fiscal, esto por experiencia propia, me ha pasado, utiliza el ofrecimiento como condicionante para prestar el consentimiento con. Además, obviamente, en el caso de que el delito que se imputa tenga una pena de multa, deberá pagar en el mínimo fijado. Eso respecto a el ofrecimiento del daño. Respecto de ciertos bienes, la condición de ciertos bienes, el artículo 76 bis también exige que el imputado deberá abandonar, en coincidencia con lo que dispone el artículo 23, que no lo voy a leer porque es pesadísimo, deberá abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente, en caso de caer una condena, fueran pasibles de devolución. El artículo 23 normalmente lo que dice es que esos bienes son los que se han utilizado para la comisión del hecho o son bienes producidos del hecho del imputado. Y en cuanto a la participación del Ministerio Público Fiscal, acá yo tengo una opinión personal, que no sé si ustedes coincidirán, que a mí me lleva de la lectura coordinada de los artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, que en ambos casos la opinión del fiscal es condicionante para el juez. Ya sea que están de acuerdo con la aplicación del instituto o con la hay quienes sostienen que, no obstante, el titular de la acción pública es el Ministerio Público Fiscal, la jurisdicción, ¿no?, más allá del control de legalidad, tiene facultades de la jurisdicción como para rechazar el acuerdo presentado por la Estado. Sí, obvio, el juez de la jurisdicción tiene la facultad de hacer el control de logística y de legalidad de la norma de las partes. En el caso de oposición, obviamente que la oposición del fiscal no puede ser caprichosa, tiene que ser una oposición fundada. En ese sentido, la sala cuarta del Tribunal de Apelación Penal Provincial, en la causa 113-048, sostuvo que la oposición debe estar revestida de ciertos requisitos. Así no puede el fiscal oponerse alegando simplemente que su deseo es proseguir con el ejercicio de la acción penal
ante la ausencia de expresión de motivos, se ve conculcado el derecho de defensa del imputado, que se ve privado de ejercitar adecuadamente frente a una posición fiscal concreta. Respecto de la oportunidad de la presentación del acuerdo entre las partes, nada dice el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal establece 30 días antes de la fecha fijada para la apertura del debate. Una cuestión que se me planteó y que creo que es muy interesante, y ahora les voy a leer un pedacito de un fallo, es si una vez abierto el debate se puede pedir la suspensión judicial. La doctrina mayoritaria dice que no, la jurisprudiencia mayoritaria también dice que no, pero buscando antecedentes se encontró un fallo, que es el caso como el fallo Gómez Vega, en el que, si bien rechaza la posición de la defensa, lo que dice el tribunal es que, creo que es del doctor Ursone, que es el fallo del diputado Ursone, la incidencia del voto, la incidencia dirigida a solicitar la suspensión de juicio a prueba luego de abierto el debate, no está prevista expresamente en la enunciación de las cuestiones preliminares a que alude el Código Procesal Penal de la Nación, por lo que no se observa en la decisión del tribunal que la consideró improcedente un error evidente de aplicación de la ley en la medida, y acá viene la interpretación que yo hago de que, a ver, en la medida en que la defensa no demuestre que se hubiese producido un cambio sustancial en circunstancia del caso que habilite excepcionalmente la promoción del pedido después de la apertura del juicio. Si bien este fallo rechaza la posición de la defensa de pedir la suspensión del juicio a prueba después de la apertura del juicio, evidentemente está diciendo elípticamente que si las condiciones variaron, existe la anuencia fiscal y toda esa manifestación es hecha en tiempo y forma, el tribunal podría excepcionalmente suspender el juicio a prueba aún cuando el juicio ya se haya abierto. Y las condiciones negativas son las condiciones positivas. Las condiciones negativas son los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función. Es muy importante tener en cuenta que tiene que ser en el ejercicio de su función, ¿no? ¿Por qué en el ejercicio de su función? Porque si un personal policial en un partido de fútbol porque hay una piña a otro lo lesiona y la persona esa lo denuncia, obviamente podrá acogerse al beneficio, a requerir la aplicación del beneficio de la suspensión de juicio. Delitos con pena de inhabilitación, acá también hay una discusión respecto de si se trata de delitos con pena de inhabilitación exclusiva, conjunta o alternativa, a partir de la evolución jurisprudencial, de los fallos que ya mencioné, que son Cosuta, Costa, hay un caso Norberto con B corta, que también les recomiendo verlo. Los delitos con pena de inhabilitación no está vedada la procedencia, a menos que la jurisdicción esté prevista como pena exclusiva. Creo que hoy o ayer la casación provincial en la sala quinta, que viene modificando varios criterios que se venían sustentando, sacó un nuevo fallo que habla de la autoinhabilitación en los delitos que tienen la inhabilitación como pena alternativa. Después, les recomiendo que lean el fallo de Roberto con mi corta. Y después los delitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769, que son el Código Habanero y el régimen penal tributario. Claro está que estos son delitos que corresponden al puro de excepción, no los vamos a ver acá en la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de lo cual les digo que en ambos casos yo he tenido casos de contrabando y casos de infracción a la ley penal tributaria, en las que en ambos casos he logrado que se aplique el instituto de la suspensión de juicio a prueba en el fuero federal de Comodoro Pi y en el penal económico. Y no solamente eso, sino que además, cosa que tampoco ocurre acá en la provincia de Buenos Aires, es que se declara inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad del mínimo, de la pena mínima prevista en el tipo penal, para poder aplicarse a partir de ahí el instituto de la suspensión de juicio a prueba. Este era un caso de contrabando agravado por incorporación de documentación apócrifa, que insólitamente tiene una pena que va de los 4 a los 10 años. Creo que el artículo 864, 865 del Código Habanero, a renglón seguido se pena el tráfico de estupefacientes y la pena es más de 3 a 10. O sea que el tráfico de estupefacientes tiene menos pena que un contrabando por incorporar documentación apócrifa. Un disparate absoluto. A partir de ahí yo planteé la inconstitucionalidad del mínimo, se declaró la inconstitucionalidad del mínimo y también se declaró la inconstitucionalidad del párrafo 9 de
el artículo 126 ter, y se pudo aplicar la suspensión de juicio a prueba en ese caso. Bueno, este es un tema absolutamente controvertido por la violencia de género, el fallo Góngora. La Corte Suprema, no voy a meter mucho ahí, la Corte Suprema de Justicia entendió que a partir de la calificación de un hecho como violencia contra la mujer y con fundamento en el Tratado de Violencia Humana, el Instituto de la Suspensión de Justicia puede aplicar el derecho. Es cierto que la casación provincial, con fundamento en un voto, tomando como un voto de sobra, ¿no?, atemperó un poco esta situación. El voto de Soria dice que resulta susceptible de consideración del Instituto de Caso Catador como violencia ajena, a fin de no establecer una proscripción de este instituto de la generalidad, excluyendo la singularidad de que cada caso ofrece, en particular, desentendiéndose de la opinión de la víctima acerca de la propuesta del imputado sobre la reparación del daño, todo lo cual puede eventualmente proporcionar una solución satisfactoria y apropiada para atender al litigio de la consecuencia de la parte. Yo creo que tanto el fallo de Soria como el fallo del doctor Mucho son muy, o sea, no solucionan nada. Pero, y de hecho, en los juzgados correccionales del Departamento Judicial de La Plata siguen rechazando cualquier propuesta efectiva de la suspensión de dicha prueba. ¿Sí? No sé, ahí se escucha. Respecto a este punto, también nosotros venimos siguiendo de cerca, porque bueno, un parte del incremento también de la población carcelaria de los últimos 10 años de día está generado por delitos de baja letalidad, o sea, por delitos no detenibles, no lo atribuye también en parte al tema de la incidencia que ha tenido la violencia de género, como al tema de reiteración de reincidencia. Ni hablar ahora cuando tengamos una reincidencia fija, que bueno, también otra proyección de, bueno, de más gente también te da la libertad. Pero lo cierto es que en Góngora, si uno va un poco a los hechos de la causa, va a descubrir que no se trata del típico caso de violencia doméstica, ¿no? Es un hecho de un manoseo en un transporte público. Y lo cierto es que al decir esto la Corte, lo que llevó fue a la prescripción de la acción. Así terminó Google. O sea, no hubo nadie condenado, sino la persona salió, digamos, con un delito prescripto. Entonces, me parece que hay que replantearse, yo creo que soy de las personas que creen que cuando era la cuestión de género era, digamos, algo privado, no justiciable, realmente fue un hito, ¿no?, en la jurisprudencia también argentina, y generó que se investiguen esta clase de hecho por parte de la Fiscalía. Que esto terminaba en archivos, si la víctima no venía a ratificar más archivo. Entonces me parece que puso en el tapete una problemática social muy importante, pero ya habiendo transcurrido varios años, incluso décadas, la verdad es que estos criterios tampoco han ayudado a racionalizarlo, porque incluso la prisión preventiva la convenimos con serios inconvenientes y no trabaja en medidas estimulativas de la víctima. Hoy la prisión preventiva parecería ser la única medida estimulativa. Sin embargo, tenemos pulseras duales, tenemos otros mecanismos alternativos con cierto, digamos, con buen grado de efectividad. Obviamente que la prisión preventiva tiene que quedar para los casos obviamente graves, hechos donde existan peligros procesales, porque no deja de ser una medida cautelar, pero hay que trabajar, me parece, y lo que uno ve es que se generan efectos adversos sobre esta problemática, porque uno va a corrección a una violencia de género y para que acepten una suspensión de juicio abreviado, perdón, pues suspensión de juicio, le sacamos ¿no?, el tema género para que proceda. Entonces, invisibilizamos algo que es muy importante que quede. Y también lo que está pasando mucho a nivel correccional es que se están prescribiendo. ¿Por qué? Por las demoras de nuevo en agendas, las demoras en acuerdos, entonces todo eso genera, me parece, un efecto contraproducente. Además, hubo ya algunos intentos de regular una suspensión de juicio específica para género, que es lo que yo estoy de acuerdo, tiene que ser un modelo específico que pueda contar con el consentimiento libre de la víctima. ¿Y eso qué implica? Que haya, obviamente, no solamente por parte digamos, de algún curso de masculinidades, por parte del imputado, sino que ese consentimiento sea libre, que haya un informe victimológico serio, que no existan niveles de riesgo elevados. Desde ya que hay que tomar un montón de recaudos, pero eso implica trabajar interdisciplinariamente, y lamentablemente en la justicia penal no tenemos cuerpos interdisciplinarios, ni las asesorías periciales. Así que me parece que también es un desafío pensar, de hecho, el proyecto hubo un proyecto que tuvo media sanción, que lamentablemente perdió el Estado parlamentario, era una reforma integral del género, creo,
creo que participaba voluntario, porque la verdad yo creo que hace 2 años y nunca tardó, pero contemplaba estos 2 requisitos extras con el consentimiento de la víctima, un informe que diga que es un bajo riesgo, y obviamente quedará también en el puede tomar todas las medidas necesarias para que ese conflicto no se incremente. Ayer lo decía también otras fiscales, que bueno, la verdad que cuando yo comienzo con la causa, muchas veces me encuentro que están separadas, pero cuando ya vamos a juicio están reconciliados. Entonces, me parece que tampoco se puede proscribir la voluntad de la víctima y escuchar a la víctima. Si no volvemos a cosificar a la mujer, entonces, porque nosotros creemos que es su mejor interés, el Estado termina avasallando la opinión de la víctima. Y me parece que más cuando tenemos una ley de víctimas, no podemos dejar de escuchar también a la mujer y ver realmente si hay posibilidad de seguir con una suspensión de juicio a prueba, obviamente con los recaudos que deban tomarse el caso y siempre pensando, hablando siempre de baja lesividad. Bueno, yo no me quería meter en el tema. Exactamente. Bueno, condiciones en que queda el sometido el imputado, tenemos el tiempo de suspensión. ¿Alguna pregunta? Perdón. Disculpen por favor la interrupción, lo que pasa es que me da cuenta de lo que decía la doctora recién. Tomando en cuenta el 149 bis de amenazas, ¿sí? Que estamos en una pena menor de 3 años. ¿Podría tomar el precedente Góngora y, digamos, y no permitir una suspensión de juicio a prueba en caso de una amenaza de violencia de género? Dicho sí. Todo lo que esté en contexto, hoy la verdad es que, como dice, en algunos casos vemos que estamos viendo la justicia de No hablamos de suspensión. No, de suspensión de juicio a prueba, sí. Sí, o no. Bueno, un poco. Sí, pero bueno, acá viene el problema del consentimiento fiscal, que a veces los casos también que he conocido donde los jueces entendieron que tenían que avanzar. Incluso hubo casos donde la propia particular damnificada, constituida la víctima, el particular damnificado, fue la que, digamos, de alguna forma impulsó esta medida. Entonces, por eso, insisto, hay que tomar los resguardos para que se pueda escuchar a la víctima y generar las condiciones realmente que esto se pueda cumplir de manera ordenada, que las personas también puedan cumplir también, digo, porque si es una cuestión de estereotipo, ¿no? Hay que tratar de trabajar y eso lleva tiempo de construirse, entonces me parece que también generar las condiciones en el afuera, ¿no? Porque lo que uno también se encuentra en materia de género, uno ve un montón de cursos, no está estandarizado, hay cursos que tienen de 1 mes, de 5 meses, digamos, Patronato tiene un curso de 3 meses, digamos. Todos hacen distintos cursos y realmente hay que tratar de apuntar a lo tratamental y ver realmente qué funciona. Me parece que eso es importante para que las cosas sean serias, ¿no? Lo que uno te pone siempre es tratando de la seriedad, pero las amenazas, digo, hubo casos donde hubo consentimiento fiscal que se ha avanzado Pero bueno, a veces lo que ocurre, esto es cierto, después se termina revocando, ¿no? Se concede en instancias, los superiores de juicio, después las cámaras a veces, muchas veces revocan por tratarse de cuestión de género. Eso es cierto. Bueno, como decía, las condiciones a las que queda sometido el imputado, el artículo 76 ter establece que la suspensión podrá ser de 1 a 3 años, y para determinar el plazo, el juez deberá, o sea, la legalidad del acuerdo, la legitimidad del acuerdo, el juez deberá tomar las pautas del artículo 41 del Código Penal, y particularmente en el periodo relativo a la detención de un daño personal. Reglas de conducta, el artículo 76 dispone que el juez establecerá esas reglas. El 76 ter, estas deben ser adecuadas al caso. A ver, el ejemplo de lesiones de una persona que golpea a otra porque está alcoholizada, seguramente una de las pautas de conducta que se le imponga va a ser una prohibición de beber bebidas alcohólicas, y debe mandar relación de proporcionalidad con la magnitud o intensidad del culto. Y además debe cumplir con otras 2 obligaciones que son no cometer nuevos delitos y el pago de la reparación civil en caso de que sea aceptada. En caso de que incumpla las reglas de conducta, comete un nuevo delito o no pague, no haga efectiva la reparación del daño civil, se lo llevará a juicio. En el caso de ser absuelto, se le devolverá las cosas abandonadas en el favor del Estado y la multa que eventualmente haya pagado, pero la reparación del daño civil no se le devuelve. Y en el supuesto de que se haya llevado a juicio por la comisión de un nuevo delito, la pena que se le imponga no puede ser dejada en suspenso. Ya para terminar, podemos señalar 4 consecuencias jurídicas. La primera, si cumple todas las condiciones, la acción penal se extingue, artículo 59, inciso séptimo del Código Penal, y debe ser habilitado su sobreseimiento con las consecuencias que ello aparezca, por ejemplo,
entrar en temas no homicidio. Con respecto a la responsabilidad civil, si el ofrecimiento es aceptado, el ofrecimiento reparatorio es aceptado y percibido, cesa la posibilidad de demandar civilmente. Por el contrario, si no es aceptada, la acción civil queda expedita y no son aplicables las reglas de judicialidad. Ello así porque el ofrecimiento de reparar el daño no implica el reconocimiento de responsabilidad civil. Al respecto, les voy a contar una anécdota respecto a esto y ya termino. En una época que yo intervenía en un sumario administrativo, que un funcionario había cometido un delito fuera de sus funciones, se lo había sumariado, y yo había hecho un planteo en el sumario respecto de que me parecía que una sanción tan gravosa como la que se proponía no correspondía, porque en definitiva no se había probado la culpabilidad por la aplicación del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, y ese expediente fue en consulta al Ministerio de Justicia. Hace muchos años, para que si alguien trabaja en el Ministerio de Justicia no se sienta aludido, a una dirección que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y la respuesta que regresó fue que si la ley prevé que el ofrecimiento de la reparación del daño no constituye confesión o reconocimiento de la culpa civil, al contrario sensu, implica reconocimiento de la culpa penal. Parate absoluto. Bueno, por eso hice esta salvedad. Y bueno, dije que no son aplicables las reglas de prejudicialidad, o de suyo, que vamos a ir el dictado del fallo penal para el dictado de la sentencia civil. Y por último, el artículo 76, ter quater, dice que no obstará a la aplicación de sanciones de orden administrativo, disciplinario o contravencionales. Y respecto a cuándo puede volver a pedirse el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, tiene que pasar 8 años desde que venció el plazo de prueba. Vale decir, si se concedió la suspensión por 2 años, cumplidos esos 2 años, a partir de esa fecha deben contarse los 8 años para poder volver a pedir el beneficio. Bueno, creo haber hecho un repaso general de este instituto y les agradezco que me hayan escuchado. Doctora, una pregunta. Respecto del sumario administrativo. ¿Cómo terminó? No me acuerdo. Pero no es causal de exoneración la suspensión de juicio a prueba. No. ¿No? Sí. No, bueno, no sé en cuál de las normas, en cuál de las leyes, la ley de policía. Yo, por ejemplo, que me acuerdo de la 9578 del 80, que es la ley de personal del servicio penitenciario, en ningún caso prevé de la suspensión de juicio a prueba sea causa de exoneración. Creo que todas esas conductas son involucradas, creo que en el artículo 93 noveno, que es un tipo penal en blanco, amplio, en el que entra todo lo que no tiene una definición específica, ingresa por los novenos, del 91, del 92 y del 93. Es lo que me acuerdo. La 10430, no sé cómo es la ley del régimen disciplinario, ni tampoco sé la ley de cómo es la ley de Una pregunta. Muy bien, César, que no preguntó. Una pregunta. En el caso sobreviado es viable cuando hay concurso, cuando hay varios delitos que se imputan. ¿Sí? Pero se pone el máximo de una pena. Es un hecho que no tiene ese límite. Bueno, en el caso de. ¿Qué me decías? Perdón, En el caso del concurso real, si es aplicable el concurso de juicio abreviado y cuál es la pena aplicable. Límite de 15 años, digamos, aunque haya. Claro, sí, sí. O sea, no es la calificación que tenga varios. Si un concurso real no es un impedimento. No, no. Bueno, nos vamos.